Paz y bien, estudiantes. En esta clase trataremos la edad de los metales, la capacidad de relacionar los distintos hechos o procesos históricos que se presentaron durante la edad de los metales. En el indicador relacionaremos estos procesos a través de un cuadro comparativo, en el cual señalaremos las características de cada una de estas etapas. Cronología. Recordemos las distintas etapas de la historia. Tiene la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea, cada una con su cronología respectiva para poder determinar la ubicación de la historia. Cronología. Nos situamos en la prehistoria, es decir, antes de la invención de la escritura, 3000 años antes de Cristo, aunque se le denomina también edad de los metales y se prolongó hasta más tarde, cuando aparecen los principales medios de escritura. Cronología. Representamos la cronología paleolítica en la prehistoria, desde los 3000 años antes de Cristo hasta los 3500 antes de Cristo. Identificamos el paleolítico al neolítico y sobre todo a la edad de los metales. Cronología. Nos situamos pues al final de la prehistoria, momento en el cual el ser humano aprendió a utilizar el metal, fabricando así objetos. En esta etapa se le conoce como la edad de los metales, importante para el desarrollo de la historia del hombre. Desarrolló así la metalurgia. Los metales utilizados fueron combinados con el tiempo, siendo cada vez más resistentes según el uso que él les daba. Aquí podemos observar sus principales instrumentos como lanzas o flechas. La metalurgia, los metales que fueron dominando poco a poco en el orden en que fueron desarrollados, tienes al cobre, al bronce y al hierro. En ese proceso fue como poco a poco fue amalgamando cada vez más instrumentos. Utiliza también aquí cierta clase de elementos. Por ejemplo, tenemos una espada, tenemos ahí un jugar funerario, una espada de bronce y hierro y una vaina completa en metalurgia. Vemos también cómo utilizaba el cobre como principal mineral para la obtención de sus diferentes elementos, hasta vasijas y adornos. La utilización de armas fue importante también. Las herramientas de cobre eran mucho más resistentes que las piedras. Los pueblos que las dominaban hacían que sus contrincantes o los pueblos contrarios pues venzan mucho más fácil. El bronce, que fue la aleación del bronce más el estaño, fue un material mucho más resistente y esto le permitió fabricar ya elementos más contundentes que le sirvan para su defensa y para su ataque. Utilizamos también aquí el bronce en instrumentos, vasijas, adornos. En metalurgia los pueblos conocían el bronce y lo utilizaban fácilmente en las armas. Los pueblos que todavía se hallaban plenamente en esta época desarrollaron herramientas, escudos, lanzas, flechas como medio de protección. El hierro. El hierro fue el elemento más contundente que pudo encontrar el hombre, pues sus elementos le permitían crear utensilios, armamento cada vez más resistentes a su uso. Los pueblos de esta época encuentran en el hierro entonces el principal elemento para la fabricación de sus armas, con los cuales combatían ferozmente. Tenemos también otro tipo de instrumentos que utilizaban a diario. Mediante el proceso en la metalurgia se conseguían moldear metales. Primero se fundían a altas temperaturas y luego se daba la forma en los moldes de piedra. Siempre utilizaban a la piedra como elemento base para crear cosas.
Aquí observamos, por ejemplo, a este herrero, luego de haber trabajado los metales derretidos a altas temperaturas, los vaciaba en esos moldes hechos en la piedra, para fabricar así sus herramientas. Todo un pueblo se constituía a la elaboración de estas herramientas, desde la obtención de las piedras hasta su proceso mismo de obtención. En los metales que se fabricaron se tienen cuchillos, armamentos, ornamentos, adornos, arreglos que fueron utilizados por el hombre en la medida en que cada vez iba mejorando su desarrollo y evolución. Utensilios, por ejemplo, se tienen hachas, hoz para cegar, navajas de afeitar, herramientas que utilizaban de manera cotidiana en el campo o quizás también dentro de sus actividades en casa. Las armas constituían pues uno de los principales elementos de conquista. Ornamentos en metales. Tienen ahí vasijas, arreglos, collarines, todos aquellos elementos hechos en minerales. El proceso era primero el pulir las piedras, hacerlas cada vez más pequeñas, someterlas al fuego, labrados bajo presión, y con golpes llegaban a darle forma de los elementos que ellos obtenían. Aquí lo tienen, por ejemplo, el herrero, luego de fundir el metal, golpea de manera constante, dándole las curvaturas, el diseño o la forma a la herramienta que él deseaba. La elaboración entonces de sus armamentos o utensilios utilizó varios procesos. El primero fue el fundir, que era el calentar a altas temperaturas los minerales hasta que se volvieran en un estado líquido. Luego lo moldeaban, como ya les había hecho mención, lo moldeaban sobre una roca o una piedra, en la cual ya tenían las figuras de espadas, de lanzas que ellos iban a utilizar posteriormente. Y el pulir era darle ese último acabado, como ustedes pueden ver, a estas armas pequeñas, pero esa acción de pulimentar los metales le daban esa forma de cortante y hiriente de las armas.